Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 916. Zombies caminantes. Prepara la cuenta regresiva. Un experto del estado ascendente voló cerca con un reloj de arena tan grande como una colina después del anuncio de Mu Xian, luego inició la cuenta regresiva. Vamos a entrar. Los líderes de las zonas estelares instruyeron a los concursantes cerca de ellos. Habían oído un par de cosas sobre el juicio. Además de sobrevivir, los concursantes tenían que saquear suficientes núcleos divinos o serían eliminados. Un joven en la multitud rápidamente le preguntó a Yulong: «Mayor, ¿deberíamos formar un equipo?» Solo era tan fuerte como Dragón Emperor. Inmediatamente pensó en una alianza ya que había presenciado los partidos de proyección en la Golden Star Zone. Siendo el caso, sería mucho más fácil para ellos sobrevivir y buscar los núcleos divinos. Todos los demás también tenían ojos brillantes mientras miraban a Suping y Díaz. Esos dos serían los mayores seguidores y formarán equipo. Díaz se burló al escuchar lo que dijo el joven. Despreciaba más las alianzas. Siempre recordaría cómo los tigres viajaban solos y solo las hormigas se movían en grupos. Prefería no mezclarse con las hormigas. Yulong negó con la cabeza y dijo: «Dependerá de la suerte si pueden formar equipo o no. Estarás separado en el área abandonada, que es inmensa. Es posible que no se vean en los próximos 5 días. También es importante saber que tus enemigos no son los otros concursantes, sino la rareza real del lugar». ¿La rareza del lugar? Todos estaban sorprendidos, sintiendo que su sangre se estaba congelando. ¿Qué cosa podría hacer que un señor celestial se sintiera raro? Vamos a entrar. Haz tu mejor esfuerzo para buscar los núcleos divinos y sobrevivir, dijo Yulong. Todo el mundo se sentía incómodo cuando hablaba así. Sin embargo, no tenían otras opciones en este momento. Hermanos menores, los zombies caminan por los restos y los núcleos divinos se encuentran dentro de sus cuerpos. Ataca las marcas en sus frentes. Es la única forma de destruirlos, dijo Yulong a Suping y Díaz telepáticamente. Ambos quedaron atónitos por un momento. Luego, asintieron. Tengamos otra competencia. Díaz se volvió y miró a Suping agresivamente. Nunca luchó contra Suping cuando escalaron la montaña del camino celestial, y nunca pensó que fuera más débil. Realmente se preguntaba cómo era posible que se quedara corto en comparación con ese tipo. Al darse cuenta de que el primero no estaba convencido de su poder inferior, Suping dijo con una sonrisa: «¿Otra vez una apuesta de 10? Buen intento». Díaz fue provocado por las burlas de Suping, tocando su cicatriz. Suping lo había engañado antes, recibiendo una bofetada en la cara. No se dejaría engañar de nuevo. Averigüemos quién caza más. Díaz resopló. Suping simplemente ofreció una sonrisa, sin decir nada más. Yulong no impidió que discutieran, ya que la competitividad siempre fue algo bueno. Podría ayudarlos a alcanzar antes el estado ascendente. Los concursantes de las distintas zonas estelares entraron en el vórtice poco después. Parecían un enjambre de langostas desde la distancia. Suping y Díaz entraron en el vórtice al mismo tiempo. El primero detectó una corriente de denso poder divino que venía hacia su rostro. La oscuridad desapareció momentos después, y se encontró en un páramo. La tierra estaba ennegrecida, con cicatrices y abolladuras por todas partes, como si fueran rastros de bestias gigantes que habían caminado por la zona. Suping miró a su alrededor y vio un pueblo irregular en la distancia. Instantáneamente voló allí. Un vago rastro de poder divino fluye en el aire. Este es verdaderamente un dominio de los dioses. Desafortunadamente, el poder divino es escaso y está mezclado con el aura decadente de la muerte. ¿Por qué pelearon? Suping se elevó a los cielos y observó el entorno desde arriba. No vio una sola criatura viviente. Pronto, vio un pueblo en ruinas. La mayoría de los edificios habían sido arrasados. Lo que quedaba se estaba desmoronando. Mi rango de percepción ha sido minimizado. La gravedad aquí también es diferente, se siente familiar. Después de verificar su propio estado, Suping miró más allá de la aldea y pudo ver vagamente una ciudad. Era bueno que sus ojos no se vieran afectados, ya que podía ver objetos a lo lejos. Anuncios de Put Future. Su vista podría mejorar significativamente cuando enfocó el poder divino del cuervo dorado en sus ojos, lo que le permitió ver un grano de polvo a 10 kilómetros de distancia. ¿Eh? De repente, Suping tuvo una premonición y miró en cierta dirección. Vio a un hombre parado junto a un pozo seco en el pueblo en ruinas. El hombre vestía ropa harapienta.
Estaba de pie con la espalda contra él, como si estuviera meditando. Sin embargo, Suping notó que la piel expuesta del hombre estaba morada y arrugada. Eso era cualquier cosa menos normal. De repente, el hombre pareció haber notado algo, así que se dio la vuelta. Suping entrecerró los ojos en el momento en que sus ojos se encontraron. El rostro del hombre estaba ulcerado. También había una horrible abertura en su pecho, que atravesaba sus costillas. Todos sus órganos internos se habían marchitado. Cualquier persona habría muerto después de sufrir heridas tan graves. De repente, Suping recordó a los zombies andantes que el hermano mayor Yulon había mencionado. Wash. Mientras Suping se sentía conmocionado, el hombre brilló y se abalanzó sobre él, rugiendo. Sus movimientos eran bárbaros y primitivos. La expresión de Suping cambió un poco. No sintió ningún aire de una criatura viviente del hombre, por lo que instantáneamente golpeó. Estallido. Su puño dorado golpeó el pecho roto del zombi, que se sentía como una roca. El zombi ni siquiera se molestó en esquivar. El aura del puño comprimió el aire detrás de su espalda, hasta que se volvió fluido. Sin embargo, el feroz golpe no causó ningún daño al zombi, que continuó arremetiendo y rápidamente agarró el brazo de Suping. Sus uñas eran tan afiladas como cuchillas. Suping no se arriesgaba. No permitiría que el zombi lo lastimara. Las llamas del cuervo dorado emergieron rápidamente en su brazo, incendiando al zombi. Tales llamas continuarían ardiendo hasta el final de los tiempos. Para asombro de Suping, el zombi seguía atacando a pesar de las llamas por todo su cuerpo, aparentemente incapaz de sentir ningún dolor. Recordando lo que dijo Yulon, Suping miró la frente del zombi. Encontró algo que brillaba bajo las llamas divinas. Era un sello divino. Suping rápidamente reunió leyes en la punta de su dedo y empujó. El zombi era rápido, pero inexperto. Suping esquivó su ataque y penetró el sello divino. Hubo un crack, y luego el sello divino brilló y explotó. El zombi dejó de moverse y cayó lentamente. Cayó al suelo en el pueblo. Llamas divinas se extendieron desde su cuerpo, quemando las rocas en magma. Suping agitó la mano y absorbió las llamas, luego miró el cuerpo ennegrecido con una mezcla de sospecha y conmoción. El cadáver aún podía moverse. ¿Fue la rareza que Yulon había mencionado? De repente, Suping notó que el poder divino se escapaba del cofre del hombre muerto. Era una situación intrigante, por lo que dio la vuelta al cadáver y le abrió el pecho, revelando un objeto dorado brillante. Ese era el núcleo divino, así como el corazón del cuerpo. Por así decirlo, ¿tengo que luchar contra estas criaturas si quiero llegar al top 100? Los ojos de Suping se volvieron serios. No fue difícil para él acabar con el zombi, pero aún así fue extraño. La criatura era tranquila, discreta e implacable. Sería realmente difícil alejarse de muchos de ellos. Suping estudió el núcleo divino por un momento y trató de abrirlo, pero fue muy difícil. Se rompería si continuaba. Luego almacenó el núcleo y continuó examinando el cuerpo. Pensó en algo y luego recogió algo de su sangre, dientes y uñas. Planeaba encontrar una criatura viva para probar si esas cosas estaban envenenadas. Después de todo eso, Suping abandonó el pueblo y siguió volando. Había estado alerta todo el camino. Esos zombies difícilmente podían ser detectados de forma remota, y tenía que vigilarlos, o sería una desagradable sorpresa si de repente aparecieran donde él estaba. Suping vio una bestia gigante poco después. Se movía lentamente fuera del pueblo. La bestia medía más de 30 metros de altura y estaba cubierta de heridas y marcas de mordeduras. La sangre en su piel ya se había secado. De repente, la bestia se detuvo y se alejó, abriendo el vacío y desapareciendo. Suping estaba alarmado por esto, por lo que rápidamente tomó precauciones. Sin embargo, la bestia no apareció en los siguientes segundos. Una explosión estalló en la distancia. Suping miró la fuente del sonido y vio una niebla que se elevaba. Luego se dio cuenta de que la bestia seguramente había detectado a un competidor en ese lugar. Anuncios de Put Future. Al igual que el primer zombie, la bestia también estaba muerta. Suping miró el lugar y lo consideró por un momento, eligiendo no ir allí de inmediato. Era innecesario tratar con otros genios ya que la prueba era sobre supervivencia y caza. No quería atacar. De hecho, era posible llegar al top 100 eliminando a los otros genios, pero ese era un método bastante cruel. Suping no quería brindarles una experiencia de pesadilla a los concursantes trabajadores. Suping se dio la vuelta y se movió en una dirección diferente. Pronto se cernió sobre otra ciudad. La muralla de la ciudad ya estaba rota. Parecía que algo enorme había irrumpido y causado una gran abertura. Suping miró a su alrededor y vio muchas criaturas de pie en las calles, completamente inmóviles, como si fueran espantapájaros. Fue una vista bastante espeluznante.
Su estaba alarmado por lo que vio. Redujo la velocidad y se acercó a ellos en silencio. Esa era claramente una ciudad peligrosa, pero también era perfecta para cazar núcleos divinos. Su se acercó a la muralla de la ciudad. Allí vio a un par de hombres con armaduras andrajosas. La mayoría de ellos habían resultado heridos de muerte. Algunos habían perdido la mitad de la cabeza, algunos tenían la columna expuesta mientras que otros tenían grandes agujeros en el abdomen. Habrían estado tan muertos como podrían estarlo en el mundo exterior. Su yacía en el suelo, luego observó durante unos minutos antes de arrojar una piedra al otro lado de la pared. Estallido. La piedra se partió en la pared, haciendo un gran ruido. Los zombies parecían haberlo oído desde que temblaron. Aún así, pronto volvieron a quedar inmóviles cuando el ruido se desvaneció. Parece que no puedo reunirlos con ruidos. Tiene sentido. Estarían tan ocupados como las abejas cada vez que llueve si confiaran en los ruidos. Su sacudió la cabeza divertido mientras lo imaginaba en su cabeza. Todos los zombies de la ciudad probablemente vendrán hacia mí cuando comience la batalla si simplemente cargo contra ellos. Todos ellos son capaces de parpadear, lo que sería realmente aterrador. Los ojos de Su brillaron. No era difícil acabar con un zombie, pero un enjambre de ellos sería un gran problema para él. De repente, recordó al pequeño esqueleto. Wash. El pequeño esqueleto fue convocado al instante. Levantó la cabeza y miró a Su confundido. Su instantáneamente le envió un pensamiento, pidiéndole que atrajera a los extraños zombies. Todos ellos eran cuerpos sin vida, y el pequeño esqueleto era incluso un cadáver seco, considerando todas las cosas. Se preguntó si los zombies lo notarían. Una vez que se dio cuenta de la intención de Su, el pequeño esqueleto giró la cabeza, que casi se le cae del cuello, mientras miraba a los zombies en la muralla de la ciudad. Al momento siguiente, brilló a miles de kilómetros de distancia, repitiendo la acción por segunda vez. Pronto, cuando estaba a solo 10 kilómetros de distancia, el pequeño esqueleto liberó lentamente su aura cerca de la muralla de la ciudad. Los zombies en la muralla de la ciudad lo notaron en ese momento, desapareciendo al mismo tiempo. Reaparecieron junto al pequeño esqueleto y lo mordieron. El pequeño esqueleto también estaba claramente conmocionado, y sus huesos temblaban. Se alejó y corrió de regreso a su pin. Los zombies se lanzaron tras el pequeño esqueleto, y también reaparecieron cada vez que lo hacía el pequeño esqueleto. Su pin, que se había estado escondiendo en un espacio más profundo, desató su ataque más poderoso cuando se alejaron. Planeaba acabar con ellos lo más rápido posible, para que no atrajera a más zombies. Estallido. Su simplemente reunió un aura de espada con leyes y perforó la frente de un zombie. Sin embargo, el zombie parecía haber predicho el peligro. Miró a Su con un par de ojos completamente blancos. Luego destrozó el aura de la espada y agitó sus garras desalentadoramente. El vacío se abrió y su brazo alcanzó a Su en un abrir y cerrar de ojos, destrozando el espacio terciario. Su estaba realmente conmocionado, ya que el zombie definitivamente era aterrador. Tenía tanto poder divino como un Star-Lord. Su se sintió afortunado de que el zombie no estuviera aprovechando el poder de la fe, o no podría defenderse en absoluto. De lo contrario, habría necesitado usar el brazalete púrpura que le dio su maestro para poder sobrevivir. Esas cosas son salvajes y sin cerebro. No utilizan ninguna técnica secreta. Son dioses en el estado de Star-Lord, 10 veces más fuertes que los Star-Lords que cultivan el poder astral. Su estaba decidido a luchar. Se preguntó si era lo suficientemente fuerte como para reprimir a un zombie Star-Lord. Wash. Apareció el dragón infernal y pronto se fusionó con Su. Luego, este último le pidió al pequeño esqueleto que mantuviera entretenidos a los otros zombies mientras él simplemente cargaba contra el que tenía el nivel de Star-Lord. Capítulo 917. Superposición del universo. Su sintió una fuerza montañosa empujando hacia él cuando chocaron. El zombie cayó encima de él como un pequeño mundo. El brazo de Su se sentía pesado. No pudo evitar rasgar el vacío y retirarse al cuarto espacio. Sin embargo, el zombie lo siguió y se le acercó desde un espacio aún más profundo a una velocidad asombrosa. Su se sorprendió. Instantáneamente desató toda su fuerza. Reunió 100 leyes en una espada y activó el baluarte solar. También se utilizó la pintura astral dentro de su cuerpo. Luego atacó la frente del zombie. El zombie parecía haber visto venir ese movimiento, así que levantó la cabeza para bloquearlo. Su estaba realmente sorprendido, ya que los zombies anteriores eran incapaces de defenderse. Parecía que el zombie actual era realmente extraordinario, ya que tenía un instinto para proteger su debilidad fatal.
La espada cortó profundamente el brazo del zombi, rompiendo su armadura y luego alojándose en sus huesos. La espada se desvaneció. Luego se reconstituyó en la mano de Supin, antes de que lo usara para intentar otra puñalada en la frente del zombi. El zombi bloqueó los ataques consecutivamente, mientras aparecían más grietas en su brazo. Rugió furiosamente y cargó contra Supin cuando se detuvo, aparentemente tratando de derribarlo. Supin golpeó. Ambos se vieron obligados a retroceder, pero Supin se retiró aún más. Sus manos estaban entumecidas, pero sus ojos brillaban. ¿Es esa la fuerza de un Star-Lord sin usar el poder de la fe? Nunca había luchado contra God Warriors, que eran iguales a Star-Lords, en el Demigod Burial. Después de todo, en ese entonces había sido demasiado débil. Hubiera sido inútil luchar contra un Star-Lord. Esos God Warriors también habían aprendido sofisticadas técnicas secretas de Johanna. Podrían vencerlo fácilmente, incluso sin el poder de la fe. No me he fusionado con el pequeño esqueleto. Puedo suprimir al zombi fácilmente si lo hago. Supin estaba bastante satisfecho con el resultado de la prueba. Era más que increíble que fuera tan fuerte físicamente como un Star-Lord cuando solo estaba en el estado destino. Terminemos con esto. Supin nunca se atrevería a retrasarse en tal situación. Ya no tenía la intención de esconderse, a pesar de que un estado celestial seguramente lo estaba observando. Después de todo, el hombre ya era su amo. Existía la posibilidad de que el primero le diera más beneficios si mostraba fuerza. Además, entrenaría en reclusión después de que terminara la competencia. Nadie había podido hacer nada por él. Uf. Un torrente de aire negro salió del cuerpo de Supin. Sus pupilas se oscurecieron y su piel también emitió aire negro. Con él al final, el oscuro espacio profundo parecía volverse más sucio. Era exactamente la constitución divina del hechicero que había activado durante su visita a los cuervos dorados. El zombi fue tragado cuando se desplegó el campo de la constitución divina. La oscuridad desapareció unos segundos después. Supin se quedó donde estaba y la marca en la frente del zombi se rompió. Una vez que se arreglaron las cosas, Supin regresó instantáneamente al mundo exterior. Luego vio al pequeño esqueleto luchando contra unos zombis. Tenía que admitir que la habilidad del linaje de los Skeleton Kings era increíble. El pequeño esqueleto se había recuperado una y otra vez, aunque sus huesos estaban rotos. Supin no dudó en ofrecer ayuda. La batalla pronto llegó a su fin en el cuarto espacio, y Supin cosechó 5 núcleos divinos. Supin y el pequeño esqueleto regresaron al mundo exterior y vieron que no había nadie en la muralla de la ciudad. Se acercó prudentemente y vio docenas de zombis en los edificios en ruinas detrás de la pared. Luego, inmediatamente le pidió al pequeño esqueleto que los atrajera. Anuncios de Put Future. El pequeño esqueleto siempre había sido responsable del reconocimiento en los sitios de cultivo. Por lo tanto, era bastante bueno para disfrazarse, detectar y atraer. Haciendo uso de sus habilidades, pronto descubrió la sensibilidad de esos zombis. Justo en el borde de su rango de percepción, el pequeño esqueleto lanzó su aura y atrajo a 6 zombis. Supin los acabaría rápidamente en el cuarto espacio después de que abandonaran la multitud. Supin saqueó más y más núcleos divinos mientras despejaba la ciudad. Dentro del reino misterioso del mar divino, en medio de un área grande con edificios, en una de las hojas de hierba, un par de personas estaban sentadas y observando. Eran borrosos, envueltos en una especie de luz. Parecía que se habían escondido en el río del tiempo. Estaban justo allí y, sin embargo, no podían ser detectados en absoluto, a menos que quisieran ser detectados. En el centro del templo había una ilusión miniaturizada de cierto mundo. No esperaba que purgaras este reino misterioso. ¿Te has ocupado de los 2 zombis de Celestial Estate que acechan en el lugar? Preguntó un hombre alto y musculoso con indiferencia. Arriba, Mu Shen, que vestía una túnica blanca y parecía del tipo amable y accesible, dijo. Están muertos de todos modos, y solo quedan sus instintos de batalla. De hecho, eran inteligentes y fuertes cuando estaban vivos, pero ya han muerto. No nos convocaste aquí solo para controlar a esos niños, ¿verdad? Escuché que la paz en el universo se está perdiendo nuevamente, que algo está por salir. ¿Es eso cierto? Preguntó un anciano en voz baja. Mu Shen asintió y dijo. Sabes que el reino misterioso del mar divino es el más cercano al núcleo del universo. Escuché un ruido sordo cuando estaba entrenando en reclusión no hace mucho. ¿Un ruido retumbante? Exactamente. Mu Shen entrecerró los ojos y dijo solemnemente. Es el ruido de un latido. Vino de las profundidades del universo. Mi especulación aproximada es que vino del 9º espacio. El corazón penetraba muchos espacios y contenía el ritmo de los caminos.
Sospecho que puede haber sido lo que está registrado en los clásicos antiguos. ¿Quieres decir, el camino celestial? Escuché que hay otro nivel por encima de nosotros, el estado del camino celestial. De hecho, está en los registros. Hubo expertos en el estado del camino celestial en los tiempos primordiales, que dominaron las leyes y todo lo demás en el universo. Eran como supercomputadoras que manejaban todos los asuntos del universo, incluido el avance, la reproducción, el nacimiento, la muerte, etc. Todos los cultivadores del estado celestial entrecerraron los ojos. Habían vivido demasiado, por lo que conocían muchos secretos. El universo entero se sorprendería si se corriera la voz. El estado celestial era el nivel más alto a los ojos de la mayoría de la gente. De lo contrario, no se habrían llamado celestial. ¿Nos has convocado aquí porque quieres que rastreemos juntos el ruido en el noveno espacio? Preguntó Shen Wang, quien era el maestro de Su Ping. Estaba cortés y elegante con una túnica dorada, como si estuviera instalado en un trono. Mu Shen negó con la cabeza y dijo: le pedí a una de mis reencarnaciones que lo investigue. Te he llamado por otro asunto. El Elder Gu me pidió que le informara. ¿Anciano Gu? Todos parecían serios cuando escucharon eso. Tal nombre era un verdadero tabú en la Federación. Dijo que los espacios más profundos del universo estaban comenzando a fusionarse. A juzgar por la tendencia, pronto se combinarán todos los espacios más profundos. No podremos abrir el vacío para entonces, y todos los objetos ubicados en espacios más profundos también serán expulsados. Mu Shen agregó solemnemente. Debes conocer los muchos elementos que quedaron de los tiempos primordiales que están ocultos en espacios más profundos, y lo peligrosos que son. ¿Es real la fusión? Preguntó alguien en estado de shock. No pudo evitar continuar. Pensé que era mi imaginación. Visité un lugar en el noveno espacio antes y descubrí que se había conectado al octavo espacio. Pensé que era un caso especial. Si se combinan todos los espacios, ¿no aparecerán todas las reliquias y bestias primordiales en la Federación? Las expresiones de todos cambiaron. Eran los seres más fuertes de la Federación, entidades más respetadas que los emperadores reales, pero todos sintieron escalofríos ante la posibilidad de que el universo se fusionara. Anuncios de Put Future. Habían explorado demasiados lugares en los espacios más profundos. Sabían cuántas cosas horribles se escondían en el universo. ¿Ha inferido el Elder Gu cuánto tiempo pasará hasta que se combinen los espacios? Preguntó uno de ellos. Después de un momento de silencio, Mu Shen dijo: 10.000 años como máximo. Todos en el templo estaban en silencio. 10.000 años era mucho tiempo para la gente corriente. Para ellos, fue solo la duración de una sesión de entrenamiento. No es de extrañar que el centro de la Federación haya estado reuniendo recursos y desarrollando tecnologías. Deben estar haciendo preparativos para esto. Si los espacios de hecho se fusionan, nuestro territorio será seriamente destruido. La humanidad también podría estar en peligro. El Elder Gu nos convocó aquí porque tiene una solución. Mu Shen dijo: no, pero tiene una forma de hacerlo más lento. Ha hecho 12 palos divinos de fijación del cielo. Necesitamos enviarlos a 12 lugares en el noveno espacio, lo que ayuda a extender la fusión del universo a 100.000 años, dándonos más tiempo para pensar. ¿Palos divinos de fijación del cielo? Preguntó alguien con asombro. Deben ser tesoros supremos si pueden ralentizar una fusión tan grandiosa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿También te interesan esos tesoros? No puedes robarlos, dijo una mujer celestial y se burló. Hermana menor, han pasado 1.000.000 de años desde ese incidente. ¿Por qué sigues guardando rencor? Soy un celestial ahora. No necesito robar nada, dijo el hombre impotente. La mujer seguía burlándose. Sé muy bien lo que has estado haciendo estos días. Y fíjate, no estamos relacionados, en absoluto. Aprendimos del mismo maestro, pero caminamos por caminos diferentes. No me llames hermana menor. Los otros celestiales los miraron. Solo ellos compartían el mismo amo. Sin embargo, su maestro había muerto mucho tiempo antes y habían avanzado al estado celestial con la combinación del botín de las reliquias y su propio trabajo duro. Después de todo, alcanzar el estado celestial tuvo mucho que ver con confiar en el esfuerzo de uno. Cada uno de ustedes se encargará de uno de los palos divinos de fijación del cielo. No los pierdas. Son de importancia crítica para nuestro universo. Dijo Mu Shen con indiferencia. Eso es cierto, asintió un anciano y comentó. El Elder Gu es realmente asombroso. No seríamos capaces de preparar nada si solo tuviéramos 10.000 años. 100.000 años sigue siendo un lapso de tiempo corto, pero deberíamos poder preparar a muchos estudiantes del estado ascendente para lidiar con la catástrofe.
No es de extrañar que nos hayas convocado a este concurso. ¿Quieres que reclutemos más discípulos? Mu Shen asintió y dijo, exactamente. Talentos con potencial ascendente emergen en cada concurso de genios del universo. Pueden alcanzar fácilmente el estado ascendente con el entrenamiento adecuado. Tendremos que entrenar a más de ellos en el futuro. Sería aún mejor si uno o dos de ellos llegaran al estado celestial. Uno o dos celestiales, en 100.000 años, bueno, es un desafío, pero no del todo imposible. Han pasado casi 80.000 años desde que Shui Ying llegó al estado celestial, ¿verdad? Hasta donde yo sé, un celestial emerge cada 100.000 a 300.000 años. Un hombre aparentemente joven se rió entre dientes, pero todos sabían que había sido un celestial durante mucho tiempo. Era un ser intimidante, incluso entre los celestiales. ¿Eh? De repente, el musculoso hombre de mediana edad levantó las cejas y miró la ilusión miniaturizada del mundo en el centro, donde se estaba desarrollando una batalla. Preguntó sorprendido. ¿Cuál es la constitución que usa ese chico? No parece ser uno del tipo divino, pero sigue siendo muy poderoso. Todos miraron la batalla también y también se sorprendieron por lo que vieron. Shen Wan se quedó atónito por un momento, luego puso una gran sonrisa. Déjenlo ser, todos. Es mi nuevo discípulo. Parece haberse escondido muy bien. Él también estaba atónito por esto. Originalmente había pensado que la constitución divina del cuervo dorado utilizada por Su Ping era su constitución principal. No sabía que Su Ping tenía otra constitución, que era tan buena como la constitución divina del cuervo dorado. ¿Constituciones duales? No fue sin precedentes. Había habido constituciones triples e incluso cuádruples, que habían sido activadas por líneas de sangre híbridas o métodos artificiales. Sin embargo, las constituciones individuales siempre fueron más fuertes. Las constituciones múltiples no eran fuertes debido a su número. Más bien, se debilitarían entre sí, lo que dificultaría que un experto llegue a la cima. Shen Wan estaba encantado porque era obvio que Su Ping no tenía constituciones duales. Esto significaba que una de sus constituciones no era una constitución real, sino su propia estructura física. Era como los orcos que tenían la constitución de bestias y constituciones que eran activadas por sus genes. Esos eran dos conceptos diferentes. Ese niño en realidad tiene la sangre de los cuervos dorados, pensó Shen Wan con deleite. Los cuervos dorados se habían extinguido desde los tiempos primordiales. Se alimentaban de dragones y eventualmente alcanzarían la fuerza de Star-Lord cuando llegaran a la edad adulta. Podrían alcanzar fácilmente el estado ascendente, e incluso podrían avanzar al estado celestial si tuvieran talento. Su cultivo fue mucho más fácil que el de los humanos. Capítulo 918. Ojos. En el campo de batalla. Un hombre y un esqueleto se acercaban silenciosamente a una ciudad en ruinas. El esqueleto miraba a su alrededor de vez en cuando para examinar el entorno. Esos zombies no son igualmente fuertes en comparación. Los que llevan armadura parecen ser guardias de la ciudad del pasado, que son tan fuertes como Star-Lords. Los otros zombies están en su mayoría en el estado estelar. No he visto a muchos de ellos en el estado destino. Ya deben haber sido corrompidos por ese extraño poder. Su Ping había ganado mucha experiencia después de cazar a más de 30 zombies. Pronto llegó a la ciudad y le pidió al pequeño esqueleto que explorara el área. La ciudad estaba desolada, con muros derrumbados y edificios por todas partes. Su Ping notó muchos zombies dentro de las casas, que eran los más peligrosos, ya que apenas podían detectarse cuando estaban tan sin vida como rocas. Sangre. Su Ping ya había descubierto una forma de cazarlos. Los zombies eran realmente peligrosos, pero eran incluso más tontos que las bestias y fáciles de cazar. Atraer a la presa a una trampa era la forma más primitiva y efectiva de cazar. Su Ping untó su sangre en los esqueletos inferiores que el pequeño esqueleto había convocado. Luego dejaría que los esqueletos inferiores tambalearse hacia adelante. Los zombies en los edificios brillarían instantáneamente y destrozarían los esqueletos inferiores. Sin embargo, más esqueletos inferiores emergieron cerca, debido al aura que Su Ping liberó deliberadamente. Los zombies volvieron a aparecer y los ejecutaron. Más y más esqueletos inferiores se arrastraron y atrajeron a los zombies desde más y más lejos a la acción. Una vez que no hubo más zombies, Su Ping apareció y los mató en los espacios más profundos. Su Ping continuó recolectando más y más núcleos divinos a medida que avanzaba la caza. El área fue despejada gradualmente. Muchos zombies en el sector delineado con Su Ping como el centro habían sido destruidos. ¿Eh? Su Ping de repente tuvo una premonición cuando entró en la ciudad. Vio a un zombie en lo alto de un edificio en ruinas.
El zombi vestía una armadura rota, aparentemente habiendo estado allí durante millones de años. La criatura parecía ser terriblemente peligrosa. Suping tenía piel de gallina por todo el cuerpo. No pudo evitar entrecerrar los ojos y retirarse a toda prisa. Ese zombi era absolutamente desalentador. Podría tener un poder de nivel ascendente. Fácilmente podría destrozarlo solo con la fuerza física, incluso si no fuera capaz de usar ninguna técnica ascendente. Después de evadir a ese zombi, Suping continuó explorando otros lugares. Ni siquiera trató de averiguar la habilidad de combate del zombi, ya que sería innecesario. Se movía en el mundo real, donde la muerte significaría juego terminado. Tendría muchas oportunidades cuando regresara a los sitios de cultivo, donde podría luchar contra los ascendentes o criaturas incluso más fuertes. Sin embargo, tal lucha fue de poca importancia. La muerte instantánea difícilmente le traería alguna mejora. Pronto, Suping limpió el 90% de la ciudad. Frunció el ceño, ya que la ciudad estaba absolutamente muerta. No había ni una rata viva en el lugar. ¿No hay seres vivos en esta región?, pensó Suping. Dejó la ciudad y siguió adelante. Luego se encontró en una llanura desolada. Había bestias extrañas en la llanura, además de zombies. Suping había recolectado más de 3000 núcleos divinos después de cazar en la llanura. Había un río más allá de la llanura, pero el río no fluía. Estaba tan oscuro como la tinta, aparentemente congelado como hielo negro. Sin embargo, el agua negra salpicó cuando arrojó una piedra y el río formó ondas. Dichas ondas se asentarían rápidamente y el río volvería a su estado muerto nuevamente. Al igual que antes, Suping envió a los esqueletos inferiores como exploradores. Horribles criaturas saldrían rápidamente del río y atacarían a los esqueletos inferiores. Suping los atrajo lejos del río y les tendió una emboscada. Saqueó más de 20 núcleos divinos del río. Finalmente, no volvió a salir nada más. Voló a través del río y continuó buscando zombies. El tiempo pasó rápidamente. Suping se topó con otras ciudades muy rápidamente después de pasar el río. Las ciudades se estaban desmoronando y, de hecho, se construyeron juntas. Los despejó con cuidado. Ya no se atrevía a ser descuidado después de ver a ese zombi intimidante. Después de todo, tendría que usar la armadura de su maestro para salvar su vida si llamaba la atención de un zombi de ascendante state. Anuncios de Put Future. La segunda ciudad fue aún más destruida. Se despejó después de que Suping acabara con más de 1800 zombies. Las otras áreas eran demasiado peligrosas para que él se acercara, por lo que simplemente pasó al siguiente lugar. 9000 núcleos divinos. Suping había recolectado casi 10.000 núcleos divinos cuando despejó 5 ciudades. Pensó que era un cazador rápido. Después de todo, no fue fácil lidiar con los zombies. Tenía que atraerlos y matarlos rápidamente. Estuvo casi rodeado por zombies una vez, durante la caza. Todos los zombies habían aparecido. Estaba horrorizado, ya que se había dado cuenta de que el aire negro que permanecía en los dientes y las uñas de los zombies podría contaminar rápidamente su carne. Simplemente cortaba las partes heridas cada vez que lo lastimaban en la batalla. Afortunadamente, con su cultivo y control sobre su cuerpo, podría regenerar fácilmente su brazo si alguna vez necesitara cortarlo. Esto es. De repente, Suping vio una montaña en una ciudad. La montaña parecía haber sido destruida de manera violenta. Había múltiples pozos en su base. Algunos edificios también habían sido reducidos a pedazos. Suping tuvo una sensación extraña cuando vio la montaña por alguna razón. Algunos recuerdos parecían estar regresando. Descubrió que la montaña le resultaba familiar, como si la hubiera visto antes en alguna parte. ¿Eh? Pronto, Suping vio que muchos zombies estaban parados en la cima de la montaña. Inmediatamente le pidió al pequeño esqueleto que convocara a los esqueletos inferiores para cazarlos. Algunos de los zombies fueron rápidamente atraídos y ejecutados. Esos zombies habían sido gravemente heridos. Algunos de ellos tenían las mejillas arruinadas, mientras que otros tenían cuerpos mutilados. Deben haber pasado por batallas inimaginablemente brutales. El corazón de Suping se volvió pesado mientras los perseguía. Todos esos zombies habían sido dioses cuando estaban vivos. ¿Qué pasó aquí? ¿Contra qué luchaban los dioses de forma tan brutal? Recordó al rey deidad del crepúsculo, el maestro de Green Lady. ¿Qué estaba escondido en el cielo que el hombre trató de contener? Los zombies de la montaña eran generalmente fuertes. Un par de ellos eran Star-Lords. Suping estaba realmente asombrado. Obviamente, la montaña solía ser una especie de tierra santa, razón por la cual había tantos dioses fuertes allí.
Su Ping se acercó lentamente a la montaña después de cazar una docena de zombies, y los esqueletos inferiores siguieron adelante. Un zombi salió de repente en ese momento. El zombi salió disparado para encontrarse con los esqueletos inferiores y apretarlos. Luego, volvió a su postura inmóvil. Su Ping descubrió que el zombi estaba bien conservado. La piel de los otros zombies estaba morada, arrugada y cubierta de polvo. Aún así, ese estaba bastante limpio. Obviamente era una niña cuando estaba viva, su cabello todavía ondeaba en la brisa. Su Ping tenía la piel de gallina, ya que este zombie se sentía aún más horrible que el que conoció antes. Retroceder. Su Ping tomó la decisión de hacer una retirada rápida. De repente vio que el zombie se movía mientras escapaba. Sin embargo, no parpadeó para alcanzarlo. Más bien, giró lentamente la cabeza para mirar en la dirección a la que se retiraba. Su Ping tuvo la oportunidad de ver claramente al zombie. Sus mejillas también estaban bastante sucias, pero aún así, estaban mucho más limpias en comparación con otros zombies. Había 2 agujeros fatales en su garganta y pecho. Un sello divino brillaba con pasión en su frente. Su Ping vio su rostro, que era tan fascinantemente hermoso que ni siquiera el polvo podía enterrar su impecable belleza. Sin embargo, la cara estaba entumecida y gris. ¿Eh? El corazón de Su Ping se estremeció. Tenía una extraña sensación de familiaridad. Nunca había visto esa cara antes, y claramente no la conocía. Aún así, sus ojos grises y muertos, que parecían estar mirando algo, le dieron una extraña sensación familiar, como si la conociera de algún lugar antes. ¿Quién es ella? Anuncios de Put Future. Su Ping estaba bastante perplejo. ¿La vi en uno de los sitios de cultivo? Sin embargo, pensándolo bien, había estado en algunos sitios de cultivo divino. No recordaba haber visto a la mujer en ninguno de ellos. Su Ping tampoco había visto muchas mujeres bonitas, incluso cuando exploraba otros sitios de cultivo. Después de todo, sus principales objetivos eran las bestias. La chica linda y delgada se volvió distante y vaga mientras él se alejaba, pero tenía la sensación de que ella también parecía estar mirándolo. Sin embargo, ella ya estaba muerta. Ella lo habría atacado si de hecho lo hubiera estado mirando. ¿Quién era ella exactamente? Su Ping estaba perdido. No se detuvo hasta que la chica no estuvo a la vista. Frunció el ceño y pensó mucho en un edificio alto por un momento. Luego le preguntó al sistema en su corazón. El sistema no respondió después de esperar mucho tiempo. Su Ping realmente se sintió impotente. Pensó por un momento más, finalmente desistiendo de la idea de regresar para seguir investigando. El riesgo no valdría la pena, solo para regresar porque tenía cierta sensación de familiaridad. Extraño. Teniendo en cuenta mi cultivo y sensibilidad actuales, mis instintos no pueden estar equivocados. Si me siento en peligro, los peligros deben de estar al acecho. Debo haberla visto antes si la encontré familiar. Su Ping frunció el ceño. Simplemente no podía entender por qué. Pasó mucho tiempo, pero solo podía dejar el asunto en paz por el momento y concentrarse en completar la prueba. Su Ping continuó viajando después de salir de la ciudad. En el palacio, el anciano le dijo a Shen Wan con una sonrisa. Eso estuvo muy cerca. Tu joven discípulo casi se topa con el zombi con casi el poder del estado celestial. Shen Wan se sintió aliviado al ver que Su Ping se había retirado muy lejos. Se habría sentido avergonzado si Su Ping fuera eliminado tan temprano en la competencia. Además, la armadura que le había dado a Su Ping no solo resistiría los ataques de los zombis por un tiempo. Mu Shen habría tenido que tomar medidas para salvarlo. Ese zombi parece capaz de pensar, dijo Shen Wan, frunciendo el ceño. La imagen mostraba cómo el zombi miraba en la dirección en la que se había ido Su Ping, aún inmóvil. Mu Shen también frunció el ceño sorprendido. Ya había purgado los restos y suprimido a los zombis del estado celestial que se encontraban en ese lugar. Algunos de ellos ciertamente habían desarrollado inteligencia, pero eran bastante infantiles y sanguinarios. ¿Por qué ese zombi dejó ir a Su Ping después de verlo? Extraño. ¿Qué secreto tiene ese niño? Mu Shen sintió curiosidad por Su Ping. Teniendo en cuenta la constitución divina no registrada y el extraño incidente de un momento antes, ese niño definitivamente estaba escondiendo grandes secretos. Mu Shen, ¿controlaste al zombi en este momento para que dejara escapar a ese niño? Alguien se rió entre dientes y miró a Mu Shen, con una vaga insatisfacción en su voz. Mu Shen frunció el ceño y dijo casualmente. Eso está por debajo de mí. Esas 4 palabras ya habían indicado su actitud. El celestial que lo había interrogado levantó levemente las cejas, pero no agregó ningún otro comentario.
Después de todo, Mu Shen había convencido a todos los presentes de que no había hecho nada con su breve comentario. Ese niño es verdaderamente un cazador audaz y experimentado, un verdadero talento. Actualmente tiene la mayor cantidad de núcleos divinos. Algunos de los otros han sufrido pérdidas debido a su imprudencia. Jaja. ¿Te refieres al niño que es la reencarnación de un pájaro? Pensó que su fuego podía quemar cualquier cosa. Él no sabía que no sería una solución cuando se trata de un veneno antiguo. Creo que no está mal. Es temerario, pero su carácter corresponde a su camino de cultivo. Él podría ser capaz de crear un camino propio, comentó otro experto de celestiales Date. Los otros ofrecieron sonrisas silenciosas. De hecho, era una posibilidad. Todos tenían sus propios estándares, por lo que no había necesidad de discutir. ¿Cómo va a organizar la competencia después de que termine esta prueba? ¿Estás planeando enviarlos al campo de batalla vacío? Ese lugar no es una broma. Es posible que no podamos rescatarlos a tiempo si les sucede algo. Como el juicio estaba a la mitad, ya tenían una especulación aproximada sobre las actuaciones de los niños. Mu Shen dijo casualmente. No se pueden afilar sin resistir las tormentas. Es hora de que vean la apariencia real del universo. Deben ser respetuosos con la naturaleza y el universo. Aún así, todos esos niños me parecen decididos e implacables. Ninguno parece inmaduro, discrepó alguien. Mu Shen respondió. Solo han matado bestias y algunos enemigos de la humanidad. Sin embargo, no se enfrentarán a bestias en el campo de batalla del vacío. ¿Hay alguna diferencia? Esos enemigos pueden verse y sentirse diferentes. Pero cualquier hombre con corazones endurecidos por la sangre puede matarlos. Yo, por mi parte, estoy de acuerdo con los arreglos de Mu Shen. El campo de batalla del vacío no ha sido muy pacífico últimamente. Se supone que esos niños entrenarán allí al final del concurso, lo que será bueno para ellos. Pero ahora el entrenamiento se llevará a cabo por adelantado. Deberíamos acortar los procesos innecesarios ahora que el universo está a punto de fusionarse. Capítulo 919. Mar del alma. El tiempo voló. El juicio estaba llegando a su fin en un abrir y cerrar de ojos. Su Ping se había topado con un par de concursantes de otras zonas estelares durante la caza. Algunos de ellos fueron atacados por zombies, pero él no echó una mano. Después de todo, él también estaba en gran peligro. Algunos de ellos tenían la intención de robarle a Su Ping sus núcleos divinos, pero todos fueron eliminados de forma preventiva. Tal como esperaba Su Ping, todos esos concursantes fueron reubicados cuando estaban a punto de morir, al igual que los jugadores eliminados antes. Tengo 32,000 núcleos divinos en este momento. Me pregunto cuál es mi ranking, no debería ser un problema para mí llegar al top 100, pensó Su Ping. Había estado cazando con diligencia y eficacia. No pensó que sería eliminado. Con un poco de suerte, incluso podría llegar a estar entre los 3 primeros. Necesito preguntarle a mi maestro o al hermano mayor Yulon sobre ese zombie extraño y este lugar, pensó Su Ping al recordar al zombie familiar antes. Nunca antes había visto al zombie, pero sus ojos le dieron una fuerte sensación de familiaridad. Ciertamente los había visto antes. Pronto, el juicio había terminado. Su Ping estaba luchando contra un zombie cuando de repente se volvió liviano. Luego, fue envuelto en una fuerza magnífica y reubicado desde el espacio más profundo. Se encontró de nuevo en Chaos Grass cuando reapareció. Su Ping miró a su alrededor y descubrió que había mucha menos gente a su alrededor, solo quedaban un par de rostros familiares. Su Jiner estaba relativamente cerca de él. Ella lo miró. Había polvo en su cara bonita. Ella sonrió cuando hicieron contacto visual. Aparte de ella, el joven esclavizado por Su Ping antes, que tenía ruedas doradas en los ojos, también había pasado la prueba. Su Ping también vio a Lin Wujian, el discípulo del dios de la espada. El emperador dragón y la señora santa de las 1000 hojas se habían ido. Claesabe, y Betaluna y los demás a quienes Su Ping había protegido también habían sido eliminados. Su Ping sintió pena por ellos, pero sabía que difícilmente podrían haber sobrevivido en esas ruinas. Incluso alguien tan fuerte como él podría haber sido noqueado de antemano si por un golpe de mala suerte hubiera llamado la atención de un zombi del estado ascendente. Hay en total 294 sobrevivientes. Un majestuoso cultivador del estado ascendente voló y lo miró con la seriedad de un dios. Has cumplido con el requisito de asegurar tu propia supervivencia. Ahora, contaremos sus núcleos divinos y los clasificaremos en consecuencia. Los 100 primeros podrán participar en la siguiente ronda. El núcleo divino de cada señor de la estrella es igual a 5 normales. Ahora, presente sus núcleos divinos para hacer los cálculos adecuados.
Solo quedaron 300 de los 1200 concursantes de las 12 zonas estelares. Todos sacaron sus núcleos divinos después del anuncio del ascendente. Algunos llevaron varios cientos, mientras que otros presentaron miles de ellos. Mientras presentaba sus núcleos divinos, Suping verificó los resultados de las otras personas. Se sintió muy aliviado cuando descubrió que la mayoría de las personas no tenían más de 1000 núcleos divinos. En realidad, era bastante comprensible. Después de todo, no fue una tarea fácil cazar 1000 zombies de Star State en solo unos días. Pronto, muchos Starlords descendieron y contaron los núcleos divinos frente a ellos. El conteo se realizó a una velocidad muy rápida, simplemente escaneando los núcleos divinos con sus mentes e inmediatamente deduciendo su número. Esos Starlords anotaron los resultados. Los que estaban alrededor de Supin exclamaron cuando presentó sus núcleos divinos, una verdadera montaña de ellos. Incluso los genios cercanos que habían saqueado 1000 núcleos divinos tenían los ojos muy abiertos, pensando que habían recolectado lo suficiente para llegar a los 100 primeros, si no a los 10 primeros. Sin embargo, habían subestimado a los verdaderos genios. Aparte de Supin, algunos otros también habían eliminado una gran cantidad de núcleos divinos. Los núcleos divinos apilados frente a su Giner eran tan altos como su propia altura. Había 10.000 de ellos. Sin embargo, quedó atónita por el botín del núcleo divino de Supin y solo pudo sonreír con amargura. Nunca esperó que al final la dejaría empequeñecida por él. Sería vergonzoso si se expusiera su verdadera identidad. Un joven con ropa ensangrentada, que tenía una montaña de divine cores frente a él, les dio a todos una mirada agresiva. Su expresión cambió a una más fría en el momento en que notó que varios otros tenían casi tantos núcleos divinos como él. Pensó que era único, pero resultó que no lo era. Anuncios de Put Future. Muy pronto, se calcularon todos los núcleos divinos. Luo Ying, de Black Eye Star Zone, ocupa el primer lugar. Tiene 43,292 núcleos divinos. Supin, de Golden Star Zone, ocupa el segundo lugar. 39,201 núcleos divinos. Steven Relo, de Sword de Star Zone, ocupa el tercer lugar. 39,200 núcleos divinos. Dragon Shepard, de Heavenly Dragon Star Zone, ocupa el cuarto lugar. 31,382 núcleos divinos. El quinto lugar es para. El cultivador del estado ascendente anunció los 10 primeros, mientras proyectaba las clasificaciones del resto con un holograma. Todos empezaron a buscar sus nombres. Algunos simplemente mirarían el 100º lugar en la parte inferior. Se desesperaron cuando vieron que había recolectado 8,209 núcleos divinos. Conocían su propia cosecha del núcleo divino. Ya habían sido eliminados. No he podido avanzar. Lin Wujian se sintió amargado cuando vio el número de núcleos divinos en la 100ª posición. Solo había recolectado 2000 núcleos divinos, lo cual no era suficiente. ¿Es esto de lo que son capaces los mejores genios del universo? Desde que nació, se había adelantado a sus compañeros, convirtiéndose en la estrella más brillante de su planeta y su galaxia. Sin embargo, ni siquiera pudo llegar al top 100 en el vasto alcance del universo. No era difícil imaginar qué tipo de monstruos habían llegado al top 100. Segundo lugar. Suping se sorprendió un poco por la clasificación, pero pronto la aceptó. Era similar a lo que había anticipado. Estaba entre los 5 primeros y bastante cerca de los mejores. El hombre recolectó 4000 núcleos divinos más, todo un cazador rápido. Los ojos de Suping brillaron. No había perdido el tiempo cazando, y su método también era bastante efectivo. Había hecho todo lo posible, incluso haciendo uso de la constitución divina del hechicero. Y, sin embargo, su botín aún se quedó corto en 4000 en comparación con el otro tipo. Solo me faltaba uno. En otra parte de la multitud, un joven con un rostro cincelado estaba atónito. Fue una situación bastante sorprendente, estar solo un núcleo divino detrás del segundo lugar. No pudo evitar mirar a Suping entre la multitud y observar. Suping, por otro lado, estaba observando a Luo Ying, el ganador general. Era un joven delgado vestido de negro. Había escamas vagas que emitían luz púrpura sobre su piel expuesta. Luo Ying también estaba observando a los altos rangos. Volvió a mirar a Suping cuando notó la mirada de este último. Se miraron el uno al otro, sin apartar los ojos. Luo Ying de repente sonrió y sus ojos se veían extraños, lo que implica que estaba esperando el desafío de Suping. Suping sonrió y luego se volvió para observar a los demás. Incluso si Luo Ying era el único que estaba por encima de él, no era aconsejable subestimar a los demás.
Después de todo, era posible que otros jugadores escondieran su verdadera destreza, mientras que algunos podrían ser mejores peleando que cazando. Los 10 primeros tendrán la oportunidad de visitar Sulsea. Te quedarás allí durante 10 minutos. El árbol superior permanecerá durante 30 minutos. El campeón se quedará 1 hora. El resto de ustedes, tomen un buen descanso aquí y prepárense para el concurso 2 días después. Por cierto, los expertos de Celestiales Tate han tomado una decisión con respecto al nuevo contenido para la próxima etapa del concurso. La batalla que se llevará a cabo en 2 días será extra cruel. Espero que se preparen bien, porque realmente podrían perecer. Dijo el experto en ascendente casualmente. Los corazones de todos se entristecieron cuando escucharon eso. Sabían que no era una amenaza a aumentar su vigilancia. La muerte era una posibilidad clara. ¿Qué es el mar del alma? Suping se sentía curioso. Al campeón se le dio el doble de tiempo para permanecer allí en comparación con los que ocuparon el segundo y tercer lugar, mientras que el resto de los 10 primeros solo pudieron permanecer allí durante 10 minutos. Era obvio que el mar del alma era precioso. Ustedes 10, vengan conmigo. Inmediatamente después de dar el anuncio, el experto en ascendente agitó la mano y llevó a Suping y a los otros 10 primeros a un gran templo. Había 2 expertos en ascendente en la puerta, aparentemente designados como guardias. Un aire sagrado vago pero abrumador irradiaba desde el palacio. Se hizo evidente que un experto del estado celestial estaba dentro. Anuncios de Put Future. El cultivador del estado ascendente se inclinó y dijo: mis señores, los he traído aquí. Ahora los llevaré al mar del alma. Está bien, vamos, dijo una voz indiferente que venía del interior del templo. Pertenecía a Mu Xian, quien se había dirigido a la audiencia anteriormente. El mar del alma es el área central del reino misterioso del mar divino. Es un lugar especial donde puedes absorber el magnífico poder divino. También quedan muchos pensamientos y susurros antiguos. Debes mantenerte enfocado en el cultivo, ya que puedes encontrar una oportunidad para alcanzar el estado ascendente. La voz de Shen Wan resonó en la cabeza de Suping. Suping quedó atónito por el mensaje. Luego asintió hacia el palacio. El cultivador ascendente luego regresó y brilló con Suping y los demás a cuestas, quienes luego se encontraron en un mundo dorado. Vagas sombras rojas fluían en el interior. Entrar. Te traeré de vuelta cuando se acabe el tiempo. Todo lo que necesitas hacer es cultivarte de todo corazón mientras estás allí. Esta es una rara oportunidad. El cultivador del estado ascendente miró a los 10 mejores concursantes y sonrió. Aunque todavía no habían crecido del todo, eran genios que claramente se convertirían en el futuro en ascendentes, los mejores en su nivel, con la posibilidad de ser distinguidos como señores celestiales. Por eso su acompañante ascendente no estaba actuando con arrogancia cuando se dirigió a ellos. Esos niños podrían crecer rápidamente. Todos los demás parecían saber de qué se trataba el Sulsea. Sus ojos brillaron. Al momento siguiente, todos volaron adentro para aprovechar el día. Suping sintió como si estuviera en medio de un océano de poder divino en el momento en que ingresó al lugar. Parecía ser incluso más denso que el lago de poder divino de Johanna. Además del poder divino, también detectó grandes caminos que fluían a su alrededor como cintas tangibles. Caminos. Hay cosas más sofisticadas por encima de los caminos. ¿Es ese el sentimiento que persiguen los expertos del estado ascendente? Suping sintió que su mente estaba tocando lo que parecía ser polvo, pero dentro del polvo había un vasto universo. Se sorprendió, luego tuvo una epifanía. Las leyes podrían desarrollarse para convertirse en caminos, y los caminos se convertirían en mundos. Entonces, ¿en qué podrían convertirse los mundos? ¿Por qué tenía que entender la verdad? Dioses. Invisibles, pero omnipresentes, así son los dioses. Suping sintió que su mente estaba en blanco, como si estuviera en proceso de ser pulida. Los seres inimaginables que había visto en los sitios de cultivo volvían a surgir en su corazón, con aún más detalle, lo que le permitía verlos con más claridad. Estaba aún más asombrado y conmocionado por su existencia. Me siento tan sola. Estoy muerto. Deberías venir al otro mundo conmigo. Gu Zantian, ¿qué estás haciendo? ¿Estás planeando matar los cielos por tu cuenta? De repente, las voces invadieron la cabeza de Suping. Algunos eran gritos, otros sollozos y otros rugidos furiosos. Suping estaba en trance. Vio a un hombre de blanco sosteniendo un maravilloso vacío en un espacio fragmentado. El hombre se dio la vuelta, con una determinación eterna en sus ojos, y luego dijo: lo que estoy por matar son los caminos celestiales, para que esas cosas no puedan llegar. No puedes ir. Alguien rugió, pero el hombre de blanco se volvió aún más sobrecogedor y brillante.
Tengo que. Se ahogó en el espacio fragmentado, e incluso más gritos se acercaron. De repente, una voz resonó. El tiempo ha terminado. Suping sintió que su cuerpo era ligero. Entonces, todas las voces desaparecieron. Se encontró de pie en el lugar en el que estaba originalmente cuando abrió los ojos, fuera del mundo dorado. Luo Ying era el único que quedaba dentro del mundo dorado en este momento. Los otros concursantes habían sido eliminados antes. Algunos habían cerrado los ojos, como si todavía estuvieran contemplando, y otros parecían revolcarse en la miseria. Las ideas y pensamientos allí están demasiado mezclados. Hay muchos disturbios. Afectó mi comprensión del estado ascendente. Maldita sea. Escuché que es un noveno espacio especial, y además una tierra prohibida. Incluso a personas como nosotros se nos dio la oportunidad de ingresar a ese lugar, todo gracias a algunas razones especiales. Suping estaba realmente sorprendido. El noveno espacio era un espacio muy profundo. No sabía cuántas capas tenía el universo. Sin embargo, solo era capaz de entrar en el quinto espacio en este momento. A menudo se encontraba con muchas criaturas horribles del vacío que estaban en su mayoría en el estado de Star-Lord cuando se aventuró en el sexto espacio. Incluso los Star-Lords podrían verse atrapados en situaciones peligrosas a esa profundidad. En cuanto al séptimo espacio, Suping ni siquiera se atrevió a imaginar. No se había dado cuenta hasta entonces de que había estado dentro del noveno espacio. Habría muerto instantáneamente si hubiera entrado en el noveno espacio con sus propias capacidades. Las imágenes que vi, fueron legados dejados en el noveno espacio. Deben haber sucedido en la antigüedad. El hombre que juró acabar con los caminos del cielo seguramente era un héroe sin igual en ese entonces, pensó Suping. Capítulo 920. Condensando un mundo pequeño. Suping en realidad aprendió mucho, a pesar de que solo permaneció en el mar del alma durante media hora. Logró ponerse en contacto con algo con la esencia del estado ascendente. Estaba seguro de que podría llegar al estado ascendente si podía quedarse allí unos días más. Podría tener otra oportunidad de ir allí y quedarme más tiempo si gano la final, pensó Suping. El primer rango, Luo Ying, todavía estaba dentro del mar del alma en este momento. También fue reubicado media hora después. Su cuerpo brumoso estaba cubierto de luz púrpura, que parecía ser un rayo o alguna energía especial. Lentamente abrió los ojos, una luz dorada destellando en ellos. Se podía ver una confusión temporal, pero pronto se agudizaron. Mayor, escuché que algunos de los grandes poderes en la antigüedad podrían grabarse en espacios más profundos. Vi héroes muriendo en batallas mientras estuve allí. ¿Contra qué estaban luchando? Luo Ying miró al cultivador del estado ascendente. Todos los demás también estaban ligeramente atónitos. Volvieron la cabeza y miraron a su protector y guía. Esas eran cosas de los tiempos primordiales, y secretos que aún eres demasiado débil para saber. Sin embargo, todos ustedes tienen la oportunidad de abrirse paso y convertirse en ascendentes, por lo que está bien que los aprendan ahora. Se dice que las catástrofes suceden después de ciertos ciclos de tiempo fijos. Algunas catástrofes fueron guerras humanas, mientras que otras fueron guerras contra bestias. Además, hubo cosas especiales en la historia que ya se extinguieron. Con todo, solo necesitas recordar que este universo no es tan pacífico como parece. Las bestias invaden nuestras fronteras todo el tiempo. Tus galaxias están tranquilas porque alguien más las ha estado defendiendo en tu lugar. Todos ustedes necesitan entrenar más duro, de esa manera también pueden defender a sus países en el futuro. Dijo el experto en ascendente. Había un ligero pliegue en la frente de Luo Ying. Esa no era la respuesta que quería. Vio muchas cosas allí atrás y sintió que grandes peligros estaban escondidos en este universo. De lo contrario, ¿por qué los héroes sin igual en esas imágenes lucharían tan implacablemente? Suping miró a Luo Ying. Este último obviamente había visto las imágenes dejadas por las poderosas mentes de esos héroes. Desafortunadamente, el cultivador del estado ascendente simplemente había dicho que eran bestias de combate. No era la respuesta que Suping quería escuchar. Tal vez sea un secreto que el cultivador ascendente aún no puede tocar, pensó Suping. Todos ustedes experimentaron el mar del alma. Aunque solo te quedes 10 minutos, esa sola experiencia será una semilla del estado ascendente en tu corazón. Regrese y prepárese. El próximo concurso no es fácil, dijo el cultivador ascendante de manera casual. Luego sacó a todos del palacio donde residía el estado celestial. Los guías de todas las zonas estelares se encontraban fuera del palacio. Suping vio a Yulon, quien voló hacia él rápidamente. Este último dijo con una sonrisa: hermano menor, bien por ti. Es increíble que ocupaste el segundo lugar.
Estoy seguro de que disfrutó de su visita al mar del alma. Supin de repente pensó en Díaz. No lo encontró entre los 10 primeros. Estaba bastante sorprendido por esto. Al momento siguiente, recordó la mirada de Díaz. El hombre probablemente habría rechinado los dientes después de verlo ganar el segundo lugar. Supin sonrió y le dijo a Yulong: gracias, hermano mayor. Estoy planeando ingresar a un entrenamiento aislado. Escuché que el próximo concurso será cruel. Yulong asintió y dijo telepáticamente: irás al campo de batalla del vacío, un campo de batalla del espacio profundo en el sexto espacio cerca del reino misterioso del mar divino. Será peligroso allí. No estarás protegido por las matrices astrales, por lo que debes mantener los ojos bien abiertos para detectar cualquier cosa extraña que pueda surgir en tu camino. Supin mostró un ligero cambio en su expresión, sin esperar que la competencia fuera tan peligrosa. El sexto espacio era un lugar donde incluso los Star-Lords tenían que ser cautelosos. Entiendo. Supin asintió. Había caído al sexto espacio a través de una grieta en el quinto espacio en los sitios de cultivo, por lo que sabía lo peligroso que era. Quedan unos 2 días. Te llevaré a un lugar para que puedas descansar, dijo Yulong. Supin asintió. Los guías de las otras zonas estelares también acompañaron a sus concursantes. Muy pronto, Yulong llevó a Supin a un palacio. El palacio estaba cubierto con una matriz astral y había pequeñas matrices de mejora en el interior. Yulong se rió entre dientes y dijo: esta es mi residencia. Puedes quedarte aquí por ahora. Descansa bien. Nadie te molestará. Al sentir el abundante poder astral dentro del palacio, Supin respiró hondo y dijo: gracias, hermano mayor. Anuncios de Put Future. Eso está bien. Nuestro maestro está muy feliz por tu logro. Probablemente te premiará más tarde. Lon sonrió y se fue. Supin entró en la sala de entrenamiento y luego les pidió a los sirvientes de Star-Lord que no lo molestaran antes de cerrar la puerta para comenzar con su entrenamiento. Sacó los materiales que Shinji Shener había encontrado para él. Todo tipo de olores llenaron la habitación mientras abría las cajas y botellas. Había olor a sangre de algunos corazones y un refrescante olor a hierba. También había plumas rojas y garras afiladas. Supin los examinó y descubrió que eran exactamente los materiales que necesitaba. Todos ellos eran genuinos. Le debo un gran favor, pensó Supin. Extrajo todos los materiales con su poder astral. Prendió fuego a su propio cuerpo cuando activó la técnica secreta del baluarte solar, haciendo que la temperatura de la habitación se disparara rápidamente. Sin embargo, la sala de entrenamiento fue bloqueada por una poderosa matriz astral, lo que evitó que se quemara. Supin derritió los materiales que luego se convirtieron en un fluido rojo dorado y luego lo tragó directamente. Supin sintió que algo se despertó cuando el fluido caliente fluyó hacia su cuerpo. Su sangre hirvió y ardió, como si su cuerpo se hubiera convertido en un horno. La quema duró mucho tiempo. La sangre de Supin estaba seca y espesa. La extraña sensación dentro de su cuerpo se hizo cada vez más clara, al igual que cuando se revela el fondo del lago después de que se bombea el agua. Uf. De repente, sintiendo un dolor insoportable, un par de alas ardientes se desplegaron detrás de su espalda. Brillaban intensamente. Se sentía extremadamente cómodo, como si acabara de liberarse de un capullo. De repente abrió los ojos, que brillaron con luz dorada y fuego. Supin se puso de pie, sintiendo que su cuerpo rebosaba de poder. Sus células se volvieron tensas y condensadas, que actualmente estaban en llamas. Sus sentidos se agudizaron significativamente y sus puños estaban rodeados por un aura poderosa. Supin respiró hondo, aspirando el aire de la habitación antes de exhalarlo. Luego desató toda la presión de su cuerpo mientras exhalaba. Supin cerró los ojos y se relajó gradualmente, antes de examinar su propio cuerpo con cuidado. Sin duda, su cuerpo había mejorado significativamente. Era invencible en el estado estelar con nada más que su fuerza física. Es una pena que aún no haya dominado el poder de la fe, o sería capaz de luchar contra los Star-Lords. Pensó Supin. Supin conocía muy bien su condición después de haber tratado con muchas criaturas Star-Lord en los sitios de cultivo. Desafortunadamente, el poder de la fe estaba en un nivel completamente diferente y Star-Lords podía derrotarlo fácilmente con eso. Tal vez pueda intentar condensar un mundo pequeño. La idea apareció repentinamente en el corazón de Supin, antes de que ganara más impulso. Los Star-Lords mantuvieron su poder de fe en sus pequeños mundos. De lo contrario, no importa qué tan talentosos fueran, su poder de fe se desvanecería rápidamente, a menos que lo adhirieran a algunos tesoros especiales. Condensar un mundo pequeño requiere un camino completo. Mi camino de llamas ya está completo.
Requiere una tremenda cantidad de poder astral así como un camino completo para construir un mundo pequeño. También necesito tener suficiente poder mental para controlarlo. Supin respiró hondo y comenzó. No le faltaba nada excepto estar por debajo del reino mínimo de cultivo. El primer camino que eligió Supin fue el camino de las llamas. En cuanto al pequeño mundo, Supin eligió comprimirlo en su abdomen. Fundió 100.000 células para acomodar el pequeño mundo con el vasto espacio dentro de las células. Cuando el camino de las llamas colocó la piedra angular, una tremenda cantidad de poder astral llenó el espacio. El Chaos Star Char de Supin circuló locamente y absorbió el poder astral dentro de la sala de entrenamiento. Todo el poder astral almacenado dentro de las células de Supin se vertió en el proverbial agujero negro que se encuentra en su abdomen. La luz apareció gradualmente en el agujero negro. Supin tuvo el vago presentimiento de un sentimiento especial, que él tenía el control de ese espacio único. Podía crear cualquier cosa allí. Después de mucho tiempo, un pequeño mundo tomó forma en el cuerpo de Supin. Anuncios de Put Future. El poder astral en el cuerpo de Supin se agotó por completo. Su poder mental también se agotó. Se había visto obligado a enviar constantemente su poder mental para estabilizar el pequeño mundo. Tengo que crear un círculo interno. De lo contrario, el pequeño mundo será un monstruo para siempre chupándome hasta dejarme seco. Los ojos de Supin brillaron mientras hacía todo lo posible para acelerar la construcción. No construyó inmediatamente un pequeño mundo completo. No había suficiente tiempo para eso. Estaba planeando crear una semilla primero. La semilla de un mundo. Pronto, brotó la semilla de un mundo pequeño. Era muy pequeño, pero ya tenía un ciclo interno. Luego, Supin podría llenarlo con poder astral para expandirlo. Ahora también puedo absorber el poder de la fe. Sin embargo, mi pequeño mundo es demasiado pequeño para absorber mucho. Necesito más poder astral. Hay abundante poder astral en esta sala, y mi Chaos Star Chart también es rápido. Sin embargo, me llevará al menos un mes crear un mundo completo. Supin abrió lentamente los ojos. Fue entonces cuando se escuchó la voz de Yulon proveniente del mundo exterior. Hermano menor, es hora. ¿Has descansado bien? Estoy listo. Supin terminó el entrenamiento y se puso un nuevo conjunto de ropa de su almacén antes de salir. ¿Eh? Yulon exclamó sorprendido en el momento en que vio a Supin. Detectó una diferencia obvia en Supin, mientras que solo habían pasado 2 días. Había un sentimiento diferente en su aura. Sin embargo, no tenía mucho poder astral. ¿Hubo una falla o algo así en mi sala de entrenamiento? Lon no pudo evitar preguntar. Dejando a un lado el aura, Supin parecía estar más débil que antes de entrar a la sala de entrenamiento. Supin se divirtió con esto. Sacudió la cabeza y dijo, no. Probé un método de cultivo diferente. Consumió algo de mi poder astral. Yulon se quedó sin palabras. Su hermano menor fue verdaderamente imprudente, agotando su poder astral con un método tan peligroso justo antes de la competencia. Aquí tienes. Esta es una fruta de fuente astral. La mitad debería ser capaz de reponer tu poder astral. Yulon sacó una fruta morada y se la arrojó a Supin. El fruto tenía un aspecto elegante. Supin estaba atónita. ¿Restaura el poder astral? Dejando a un lado la cortesía, rápidamente le dio un mordisco. Solo tomó 2 bocados para que Supin sintiera que la pulpa se había convertido en un magnífico dragón de poder astral llenando su cuerpo, reponiendo pronto sus reservas de poder astral. Comió más rápido y pronto terminó toda la fruta, incluido el corazón. El poder astral dentro de su núcleo era aún más denso. Supin sintió como si su poder astral se desbordara. Todas sus celdas completamente llenas. El cuerpo de Supin se había fortalecido después de haber cultivado el 3er nivel del baluarte solar. Sus células ahora podían acomodar muchas veces más poder astral. En pocas palabras, su poder astral era decenas de miles de veces mayor en comparación con un guerrero normal del estado del destino. Si no hubiera construido el pequeño mundo, el poder astral me habría bastado para llenar mi poder astral 2 veces, pensó Supin. Miró a Yulon y preguntó, hermano mayor, ¿tienes más de estas frutas? Yulon se sorprendió al ver que Supin pudo terminar toda la fruta sin sufrir indigestión. Fue aterrador ver que su hermano menor, que era simplemente un guerrero del estado destino, había terminado toda una fruta de fuente astral. Incluso un Star-Lord se habría saciado. ¿Qué tipo de cuerpo tienes, hermano menor? ¿Por qué siento que tienes un apetito aún mejor que el hermano menor Díaz? Lon no pudo evitar preguntar. Sonriendo torpemente, Supin respondió. Tener buen apetito es una bendición. Yulon puso una sonrisa amarga y dijo. Bien. Aquí hay otro más.
Vas al campo de batalla vacío. Esto repondrá tu poder astral si alguna vez estás exhausto. Su Ping lo aceptó con ojos brillantes. Gracias, hermano mayor. Yulon agitó su mano. Su monstruoso hermano menor todavía estaba débil. Él recordaría bien este favor, por eso Yulon no estaba tan arrepentido. Él dijo, nos estamos quedando sin tiempo. Te llevaré al punto de encuentro. Bueno, apenas Su Ping dijo eso cuando ambos desaparecieron. Pronto llegaron al palacio de los expertos del estado celestial, donde se reunieron los otros 100 mejores concursantes. Su Ping volvió la cabeza y encontró a Díaz, quien lo miraba en la multitud con un estado de ánimo sombrío. Díaz ocupó el 12º lugar al final. Podría haber recolectado más núcleos divinos. Desafortunadamente, se encontró con 3 zombies Star-Lord, de los que le tomó mucho tiempo deshacerse de ellos. Por eso no le quedaba mucho tiempo para encontrar los núcleos divinos, por lo que no logró llegar a los 10 primeros.